Hola a todos, bienvenidos a la clase de accidentes y complicaciones en exodoncia. Los objetivos de la clase es que conozcan los accidentes y complicaciones asociados a una exodoncia simple, sepan cómo prevenirlos y también sepan cómo tratarlos. Para introducir el tema, vamos a decir que los accidentes y complicaciones pueden ocurrir en cualquier exodoncia. En su mayoría ocurren por un descuido del clínico, una poca planificación en el tratamiento o fallas en la técnica quirúrgica. Por esto, nunca deben subestimar ningún procedimiento, ya que la mejor manera de evitar un accidente es previniéndolo. De ahí la importancia de lograr una completa y adecuada ficha clínica, que nos va a permitir evaluar el estado general del paciente y si a esto le sumamos los exámenes complementarios que sean necesarios para tener claramente definidos qué es lo que vamos a hacer, cuál será la indicación, el plan de tratamiento, por qué se va a hacer, lo que va a depender del diagnóstico al que ustedes lleguen, las preferencias del paciente. ¿Cómo se va a hacer este? Y aquí tienen que evaluar cuál es la dificultad técnica de este procedimiento, cuáles son las habilidades del operador y la disponibilidad del instrumental adecuado que tengan en la clínica. Vamos a definir los accidentes y complicaciones. Por accidente vamos a entender un evento inmediato, es decir, que ocurre durante el procedimiento de intervención, y por otra parte, una complicación que se diferencia en que ésta es de carácter inmediato, es decir, ocurre posterior a la acción clínica, lo que se define como un resultado no deseado de la acción. Accidentes durante las exodoncias. Los accidentes ocurren generalmente por un mal diagnóstico, lo que nos lleva a un tratamiento equivocado, a un mal uso del instrumental o al uso del instrumental no indicado o equivocado. Las clasificaciones de los accidentes son estas. Guardan relación con el diente que vamos a extraer, dientes vecinos, o que este diente se desplaza a espacios vecinos. Guardan relación también con el tejido óseo, tejido blando, estructuras anatómicas vecinas o fractura del instrumental. Los factores etiológicos de estos accidentes son cariorestauraciones extensas, dientes desvitalizados, raíces largas, curvadas, dislaceradas o la aplicación inadecuada de fuerzas. Puede ser durante el posicionamiento o alineación de los bocados del forceps o algún instrumental, uso de forceps o instrumental inadecuado y los movimientos de luxación erróneos o fuerzas excesivas. Cuando el diente tiene una caries o restauración extensa, hay que evaluarlo bien, ya que las caries o restauraciones extensas debilitan la estructura del diente, que aumenta la posibilidad de una fractura. Si se presenta un diente muy debilitado estructuralmente, es recomendable la luxación previa a la prensión usando elevadores desde el más fino al más grueso. Al realizar la prensión o movimientos de luxación, deben hacerlo con fuerza suave y controlada. Se recomienda estar preparado para realizar odontosecciones de ser necesario. Cuando el diente pierde su vitalidad pulpar, pierden hidratación y esto los va haciendo estructuralmente más frágiles. Si a esto le sumamos el tamaño del acceso cameral que propio de un tratamiento endodóntico o el daño por caries, la disminución en la resistencia del diente aumenta y con ello el riesgo de la fractura. En estos casos, recomendamos realizar la prensión lo más apical posible y con movimientos de luxación controlados. Las raíces largas, curvadas o dilaceradas van a ser hallazgos radiológicos. Ya estos pueden arrojar dientes con una anatomía radicular alterada, por lo que deben tener esto en consideración al realizar una exodoncia. Por ejemplo, un diente anterosuperior, como el de la foto, con el tercio apical dislacerado, al hacer los movimientos de rotación en la luxación, vamos a generar seguramente una fractura de la porción que está dislacerada, por lo que se recomienda ser bien metódicos con todos los pasos de la exodoncia y estar preparado para odontosección o ostectomía si es que es necesario. En relación a la aplicación de las fuerzas, a las fuerzas de luxación,
Estos movimientos tienen que ser controlados y suaves, y al realizar los movimientos de luxación se debe tener en cuenta siempre la anatomía radicular del diente. Como por ejemplo, si tenemos un diente multiradiculado, no es indicado hacer movimientos rotacionales, ya que podrán generar alguna fractura o algún accidente. Durante el posicionamiento o alineación de los bocados del forceps, se deben asegurar primero que la presión sea lo más apical posible y que los bocados estén paralelos al eje mayor del diente. En relación a la prensión, si tenemos en cuenta que durante los movimientos de luxación el forceps actúa como una palanca clase 1, la presión apical va a acortar el brazo de resistencia, disminuyendo el torque sobre la raíz, lo que va a disminuir la posibilidad de fractura. Uso de forceps adecuado. Deben tener en cuenta que deben usar siempre el forceps indicado para el diente a tratar. Los bocados deben adaptarse adecuadamente a la superficie del diente, de modo de distribuir las fuerzas de prensión en toda la superficie radicular y no solo en algunos puntos. Una buena distribución de estos disminuye el riesgo de una fractura. La fractura radicular. En relación a esto, vamos a decir que las causas más comunes son la mala aplicación de una fuerza, que se apliquen movimientos de luxaciones inadecuados, que usemos forceps inadecuados o que posicionemos mal el instrumental al realizar los movimientos. Debemos asegurar siempre la exodoncia completa del diente. Una vez realizada la abulsión, tenemos que inspeccionar siempre el diente que trajimos. Debemos mirar el ápice. Este tiene que estar redondo, romo y suave. Basta con palpar el diente con los dedos para asegurarse de que el diente esté completamente extraído. Si al palpar vemos que hay bordes filosos y agudos, es que algún resto quedó dentro del alveolo. Si persisten dudas de la existencia de un resto dentro del alveolo, debemos esclarecerlas mediante examen radiográfico. Si comprobamos que hay un resto dentro del alveolo, debemos intentar retirarlo. Antes que todo, primero debemos evaluar si es que podemos hacerlo. Tenemos que evaluar también si el resto del fracturado está en relación con estructuras nobles y cuál será. Si está en relación al seno maxilar, canal mandibular, espacio submandibular, etc. Y de no ser posible la extracción de este resto, derivamos al servicio de cirugía maxilofacial correspondiente. Si determinamos que es posible la extracción del resto que quedó en el alveolo, primero tenemos que tener buena visión de la zona que vamos a intervenir. Debemos lavar profusamente con suero para retirar los coágulos o detritos que puedan quedar. Y para la extracción de este fragmento contamos con elevadores finos, elevadores de ápice, y también se describe una técnica usando una lima H de endodoncia. Usando elevadores finos o elevadores de ápice, que son considerablemente más finos, se deben realizar movimientos de cuña o suave palanca, dependiendo del caso, y estos movimientos de cuña tienen que recorrer todo el perímetro del resto para ir generando poco a poco la luxación y posterior avulsión del diente. La técnica con lima de endodoncia se describe mediante el uso de una lima H, ya que el corte que genera esta sobre las paredes del conducto asegura una sujeción firme para realizar una tracción del resto radicular alojado. Debemos tener una visión clara del resto dentro del alveolo e identificar el conducto radicular. Luego elegir una lima del diámetro del conducto. La lima se introduce mediante movimientos de rotación y se fija. Debemos recordar que el objetivo de este instrumental no es instrumentar el diente, sino que la lima se retenga en las paredes del conducto para luego ser traccionado. Esta técnica funciona mucho mejor si el resto o el diente ya fue previamente luxado. Accidentes en relación a la pieza vecina. Durante la exodoncia también tenemos que tener precaución con no dañar los dientes vecinos, ya que se puede generar desalojo de obturaciones, fracturas coronarias, luxaciones, subluxar el diente vecino, incluso avulsionarlo, y entre otras. ¿Cómo podemos causar daño sobre los dientes vecinos?
Primero se describe el mal uso de los elevadores. ¿Ya? Hay dos maneras de usar los elevadores, que son como palanca y como cuña. Al usarlo como palanca, ubicamos el elevador perpendicular al eje mayor del diente, y como cuña, paralelo al eje mayor. Un error común es usarlo de manera tangencial al eje mayor. Esto posiciona el punto de apoyo de la palanca en el diente vecino, generando daño al exponerlo a fuerzas innecesarias. O si realizamos también una toma inadecuada o incorrecta del elevador, como vemos en la imagen. También se describe el uso de forceps incorrecto. El ancho del bocado del forceps debe ser congruente con el ancho del diente. Si el bocado es muy ancho, entorpecerá los movimientos de luxación al chocar con los dientes vecinos. De presentarse también algún grado de apiñamiento dentario que no permita el uso adecuado de forceps, se debe estar preparado para odontosecciones o luxaciones previas usando elevador. También se describe la osteotomía excesiva. En el caso de dientes incluidos o semi-incluidos como los terceros molares inferiores, a veces son necesarias osteotomías para realizar la exodoncia. Estas siempre deben ser conservadoras y cuidadosas, ya que un error común al realizar el fresado marginal es dañar el diente mesial al diente que vamos a extraer, dañándolo en su raíz distal. También podemos generar un trauma durante la abulsión. Cuando se realiza la abulsión del diente, por lo general se hacen movimientos de tracción. Si estos no son hechos con cuidado, al desalojar el alveolo podemos causar trauma con el forceps, con el dorso del forceps, en la pieza antagonista, causando fracturas o luxaciones. En el caso de presentarse dientes fusionados, como en el caso de la imagen, tenemos tres opciones. Primero, hacer una odontosección previa a la exodoncia. Segundo, hacer una odontosección posterior a la exodoncia, con posterior reimplante y controles y todo lo que eso conlleva. Y una tercera, cuando ya no hay ninguna posibilidad, es hacer la exodoncia de ambos dientes. Para determinar qué opción nos puede servir más, debemos apoyarnos siempre en exámenes tanto clínicos, complementarios, o bien realizar interconsulta con algún especialista, sea endodoncista, rehabilitador oral, etc. También, si es que no tenemos cuidado, podemos generar daño en el germen permanente. Durante la exodoncia de dientes temporales puede ocurrir el daño del germen dentario del diente permanente en evolución. Para prevenir esto hay que usar instrumental adecuado para los dientes temporales. Si usamos forceps de adulto o no indicados, corremos el riesgo de dañar tejido óseo, el germen permanente o la pieza vecina. Si se requiere el uso de un elevador o de realizar curetaje, debemos hacerlo con mucha precaución, ya que existe el riesgo del daño mecánico o avulsión del germen.